Vale. Si es a vida o muerte, ¿qué harías con $1.000 millones? ¿Estoy obligado a responder? Jugada Maestra es un thriller de producción británica sobre crímenes, engaños y mucha ambición. Desde que nací, mi madre me dijo que éramos diferentes. Sí, su familia la había desheredado. La película narra la historia de un potencial heredero de una fortuna millonaria que solo tiene un pequeño problema. Es el octavo en la línea de sucesión. ¿Qué ha pasado con la fortuna de la familia? La heredaré. Algún día. Vale, llámame cuando los hayas matado a todos. Un hecho que, por supuesto, tiene una fácil, aunque inquietante solución. Matarlos a todos hasta que solo quede él como único heredero. Eran 7. Una historia que se inspira directamente en el clásico del cine británico 8 sentencias de muerte. La película más relevante de Robert Hammer, con Alec Guinness interpretando 8 personajes, que adaptaba a su vez la novela Israel Rank, The Autobiography of a Criminal. 7 cabrones forrados. ¿Qué me separaban de $28.000 millones? Al igual que su referente, Jugada Maestra arranca con el protagonista confesándose ante un sacerdote la víspera de su ejecución. Si tuviera que podar algunas ramas del árbol genealógico... A partir de ahí, la historia se reconstruye mediante una serie de flashbacks. Espera. ¿Quién eres? Soy Beckett. Que exploran su vida, sus crímenes y sus motivaciones. 2 llamadas, 2 emails. He estado liado. ¿Con qué? Mis líos. Jugada Maestra no alcanza la brillantez de la obra original si ofrece una combinación eficaz de comedia negra, thriller psicológico y drama familiar. De aquí no sales hasta que confieses. El ascendente actor americano Glenn Powell protagoniza Jugada Maestra. Frente a él, casi en sentido literal, Margaret Qualley ejerce de atractiva femme fatal que aporta el lado romántico a la trama. Espero no molestar. Teníamos un acuerdo. Por su parte, Ed Harris queda desdibujado en un papel secundario. Has estado ascendiendo a tu manera, digamos con malas artes. Sorry, how much interest is being added a month? Jugada Maestra es la segunda película escrita y dirigida por John Peyton Ford, que debutó con el atractivo thriller criminal Emily la Estafadora. Yo estaría nervioso. Y ahora vuelve al thriller con Jugada Maestra, una sátira entretenida sobre la ambición y el dinero. Porque cualquiera mataría por ese dineral.